Buenos días, doctoras, doctores, estimados compañeros. Soy el doctor Mario Leonardo Centeno Guarayo, residente de investigación del Instituto de Oftalmología Dr. Guillermo Ábalos Ursúa, y el día de hoy voy a presentarles el tema de conjuntivitis en oftalmopediatría. Quiero agradecer al doctor Villar y a todo su equipo por el seguimiento que le han dado a mi presentación en estos días. Bueno, iniciemos con una introducción y una clasificación de las conjuntivitis en el área de pediatría. Para oftalmopediatría podemos clasificar las conjuntivitis de esta manera, que es inicialmente las conjuntivitis que se presentan en el recién nacido en los primeros 28 días de vida, que constituyen una urgencia oftalmológica esencialmente. Las conjuntivitis infecciosas, que son la viral, que es la más frecuente, y la bacteriana, que suele ser más común en los niños que en los adultos. La conjuntivitis alérgica, según algunas bibliografías, varía, algunas incluso llegan a decir que el 40%, pero tomamos como bibliografías pediátricas que nos dicen que hasta el 20% de la población las puede sufrir. De estas, muchas no llegan a la consulta médica y se deben a una reacción de hipersensibilidad. Aquí les presento una tabla que fue expuesta en la revista española de pediatría extrahospitalaria, que nos dice a grandes rasgos cuáles son las características clínicas de los diferentes tipos de conjuntivitis en oftalmopediatría, siendo el síntoma cardinal la comezón en las conjuntivitis alérgicas y la sensación de cuerpo extraño. Ahí por si le quieren tomar una foto, es muy resumido y voy a explayar todo lo que se expone acá. Tenemos que saber que las conjuntivitis en el área de oftalmopediatría no son las mismas que en los adultos, ¿no? Algunas diferencias son que el contagio en los niños pues es bastante superior debido a su higiene, debido al contacto, los que se encuentran en la guardería, en la etapa escolar, debido también a sus causas. El origen más común es el bacteriano en los niños. Bueno, no es el origen más común, pero sí predomina en los niños en relación a los adultos. En cuanto a la clínica, los niños presentan una clínica más virulenta, con secreciones amarillo-verdosas más frecuentemente, y su reacción inflamatoria es mucho mayor. Los niños no se inflaman, los niños se incendian. Iniciamos hablando de las conjuntivitis infecciosas. Las conjuntivitis infecciosas, en cuanto a sus síntomas iniciales, podemos decir que son a grandes rasgos ardor, comezón, sensación de cuerpo extraño. Sus signos iniciales, la hiperemia conjuntival, la secreción ocular, los párpados pegajosos. Tenemos aquí una imagen típica de una conjuntivitis en niños. Y aquí presentamos un caso de una conjuntivitis severa que se dio en la consulta del doctor Villar, cortesía del doctor Villar, con su resolución clínica. Este fue un caso en el que podemos observar claramente la hiperemia conjuntival. Luego tenemos las conjuntivitis, en cuanto a las conjuntivitis infecciosas, que la secreción es de importancia diagnóstica. Las secreciones purulentas, como el de la imagen del medio, nos orientan a pensar en una respuesta de polimorfonucleares a una infección bacteriana, mientras que una secreción mucopurulenta nos hace pensar en una infección viral o una infección por clamidia. Las serosas o acuosas nos hacen pensar en una infección viral o en una reacción alérgica. La presencia de membranas y pseudomembranas se presenta normalmente en infecciones graves bacterianas o virales. También puede presentarse en el síndrome de Stevens-Johnson, en las conjuntivitis leñosas, en las quemaduras químicas. Aquí presentamos imágenes de membranas y pseudomembranas en pediátricos de la Academia Americana, y también estas imágenes que son de un caso clínico que debe ser de conocimiento de varios de los compañeros aquí presentes, que es en realidad un diagnóstico diferencial porque se trata de una epiescleritis vulvar, un ojo rojo en pediátrico, por un secundario a un síndrome de Stevens-Johnson, que inició como un caso de sarampión, que se le hizo un seguimiento espectacular en los últimos 3 meses,
y que ha tenido varias recaídas, se le ha hecho un seguimiento constante. Lo último que se le ha tenido que dar es esteroide tópico sistémico, eh, y que esta es la última imagen que tenemos de este paciente. Ahora hablamos de las conjuntivitis neonatales, también conocidas como oftalmia neonatal u oftalmia neonatorum. Se definen como las conjuntivitis en los primeros 28 días de vida o el primer mes de vida. Constituyen una urgencia oftalmológica por el riesgo sistémico y el riesgo de muerte que presentan en los pacientes. Pueden ser producidos por agentes bacterianos, virales o químicos. A pesar de que la profilaxis suele ser suficiente para disminuir considerablemente los casos, todavía sigue siendo un riesgo grande de afectación ocular permanente, ceguera, complicaciones sistémicas graves y de muerte. En cuanto a su epidemiología, tenemos que saber que estas se producen a través del contacto directo en el canal del parto, en los partos vaginales. Aún así, los recién nacidos por cesárea, pues no están exentos debido a las rupturas prematuras de membrana. Sabiendo esto, es lógico pensar que los países que tienen un mayor control prenatal y perinatal son los que tienen un mayor, un menor índice y una menor prevalencia de estos casos, y que hay una mayor prevalencia en países con altos índices de enfermedades de transmisión sexual como el este de África. Los recién nacidos con un tipo de oftalmia neonatal deberían ser pesquisados por los demás tipos, ya que una madre puede tener diferentes enfermedades de transmisión sexual, y también se debería contactar autoridades para encontrar otros casos maternos de enfermedades de transmisión sexual que puedan desencadenar este tipo de infecciones. Esta es una tabla que se encuentra en el tomo 6 de la Academia Americana de Oftalmología, eh, que nos muestra de manera cronológica los agentes que pueden producir la oftalmia neonatal. Es bastante útil porque nos muestra según los días la presentación que podemos esperar, y vamos a exponerla en las siguientes diapositivas. Inicialmente, la conjuntivitis química, que es una reacción eritematosa y autolimitada que se presenta en las primeras 24 horas, secundaria a la profilaxis con nitrato de plata, ¿no? Que es un colirio que se utilizaba anteriormente y que ha sido reemplazado ampliamente por los ungüentos de eritromicina, tetraciclina y el colirio de iodopovidona al 2.5% en la actualidad. De todas maneras, es importante saber que un recién nacido en las primeras 24 horas nos podemos encontrar este caso y que se dé espontáneamente en el segundo día de vida. Después está la oftalmia neonatal por Neisseria gonorrhoeae, que se presenta en el tercer a cuarto día de vida. La presentación inicial típica es con leve hiperemia y secreción ocular. En los casos severos puede tener una marcada quemosis, secreción severa, ulceración y perforación corneal, presenta riesgo sistémico con sepsis, meningitis o artritis. El diagnóstico, al tratarse del gonococo, se puede utilizar la tinción de Gram para dar un diagnóstico presuntivo cuando encontramos diplococos Gram negativos. Sin embargo, el diagnóstico definitivo nos lo da el cultivo, ¿no? El tratamiento es con ceftriaxona sistémica, irrigación con solución salina. Es muy importante mantener la higiene en los pacientes con conjuntivitis pediátrica, y antibiótico tópico en el caso de afección corneal. La oftalmia neonatal por Clamidia trachomatis se presenta normalmente a partir del séptimo día de vida. Puede presentarse antes en caso de ruptura prematura de membranas, y en la presentación inicial puede presentar una leve a moderada secreción flegmonosa, un leve edema palpebral, hiperemia con reacción papilar de la conjuntiva. En los casos severos presentan pseudomembranas, mucha secreción mucopurulenta y no hay respuesta folicular, lo que es contrastante con las infecciones de este agente en adultos. Entonces, es una presentación muy propia de los pediátricos. El diagnóstico se puede hacer con cultivo, PCR, prueba directa de anticuerpos, inmunoensayos enzimáticos rápidos, y el tratamiento con eritromicina oral por 14 días o acitromicina por 3 días, más ungüento de eritromicina
que no reemplaza la terapia sistémica y porque se tiene un riesgo importante de otitis y de neumonía en este caso. La oftalmia por herpes simplex aparece frecuentemente a partir de la segunda semana de vida. Usualmente, y vamos a hablar en esta presentación solamente del herpes simplex tipo 2, es en un tercio de los casos se mantiene solamente encapsulado entre el sistema nervioso central, ojos, piel y cavidad oral. Y en 2/3 de los casos puede tener una afección sistémica que se disemine a glándulas suprarrenales, hígado y pulmones. Produce una conjuntivitis, queratitis, ya sea epitelial o estromal, retinocoroiditis y cataratas, y el tratamiento es con aciclovir sistémico. Pasamos ahora a la conjuntivitis bacteriana en pediátricos. La conjuntivitis bacteriana en cuanto a sus agentes, los más comunes son Streptococcus pneumoniae, las diferentes familias de Haemophilus, el Staphylococcus aureus y Moraxella. Sin embargo, Haemophilus está disminuyendo en los últimos años debido a la inmunización y las cepas meticilino resistentes de Staphylococcus aureus están haciendo que estos casos vayan en aumento. Los más virulentos son Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, con su respectivo riesgo sistémico. El diagnóstico regularmente solamente es basado en la presentación clínica, sin embargo, es común realizar un cultivo en los casos severos. El tratamiento, sin tratamiento, los síntomas son autolimitados y suelen durar hasta 2 semanas, pero los colirios y ungüentos de amplio espectro nos permiten disminuir el cuadro a unos cuantos días, con combinaciones de polimixina, aminoglucósidos, eritromicina, bacitracina, fluoroquinolonas y acitromicina. Es importante en Neisseria meningitidis el tratamiento sistémico por el alto riesgo de meningitis que significa en pediátricos. Ahora hablamos del síndrome oculoglandular de Parinot, que es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por presentar una conjuntivitis unilateral granulomatosa asociada a una linfadenopatía preauricular y submandibular marcadas, que es una presentación clínica que también puede darse por el Staphylococcus aureus meticilino resistente, pero el agente más común que lo produce es la Bartonella henselae, que es un bacilo gram negativo que produce la enfermedad por arañazo de gato, producida por el arañazo, mordida de gato, o también se puede dar por frotar los ojos con saliva de gato infectado. Otros agentes que dan una presentación clínica de este tipo son Mycobacterium tuberculosis, Leprae, Francinella tularensis, Yersinia pseudotuberculosis, Treponema pallidum y Chlamydia trachomatis. El diagnóstico en este caso es por serología. Los casos leves suelen ser de sostén y los casos severos se resuelven con acitromicina sistémica o antibióticos adecuados según el agente. Puse esta imagen de fondo de ojo de abajo para recordar, la semana pasada hablamos del signo de la estrella macular, que es propio de la enfermedad de arañazo de gato. Ahora, hablamos de las infecciones por clamidia. La clamidia es una bacteria intracelular obligada que puede producirnos en la conjuntiva 2 enfermedades, la tracoma y la conjuntivitis de inclusión del adulto. El tracoma se produce por los serotipos A y C, se debe a pobre higiene, la transmisión es a ojo, por moscas o fomites, y el diagnóstico se hace con tinción de Giemsa, cultivo o PCR. El tratamiento es con eritromicina tópica y sistémica. También se puede utilizar tetraciclina solamente en los pacientes mayores a los 8 años. Aquí pongo una tabla importante para la clasificación de las fases clínicas del tracoma, que es la clasificación del tracoma según la OMS, sabiendo que hay un tracoma folicular, un tracoma intenso, una cicatrización tracomatosa, un tracoma con triquiasis y la opacidad corneal. El tracoma folicular, una fase activa que tiene por lo menos 5 folículos de 0.5 milímetros, un tracoma intenso que es un engrosamiento inflamatorio de la conjuntiva tarsal superior, con más de la mitad de los vasos y los vasos profundos son normales. La cicatrización tracomatosa donde existen bandas de cicatrización en la conjuntiva tarsal, el tracoma con triquiasis donde por lo menos una pestaña está en contacto con la córnea
y este ya debe ser manejado en un segundo nivel, y para manejo en tercer nivel es la opacidad corneal, que no son típicas, pero la opacidad debe ocultar al menos parcialmente la pupila sin dilatar. La conjuntivitis de inclusión del adulto está producida por los serotipos D y K. Se produce normalmente en adolescentes sexualmente activos en asociación ya sea con uretritis o cervicitis, y existen, es importante también saberlo, formas no sexuales de transmisión como compartir cosméticos, también puede ser a través de la piscina. Se presenta con folículos, secreción mucopurulenta escasa, linfadenopatía preauricular y sin membranas. En cuanto a su presentación clínica, el clínico tiene que pensar también en la posibilidad, en este caso, de abuso sexual, ya, sobre todo si el caso es en los niños pequeños. El tratamiento recomendado es con tetraciclina, doxiciclina, eritromicina o acitromicina vía oral. Ahora hablamos de las conjuntivitis virales en niños. El agente que más produce conjuntivitis virales es el adenovirus, que nos puede producir una queratoconjuntivitis sistémica, la fiebre faringoconjuntival, la conjuntivitis aguda hemorrágica, la conjuntivitis aguda folicular. Se sabe que en unidades de cuidados intensivos neonatales los brotes epidémicos de adenovirus pueden estar asociados también a aumento de retinopatías del prematuro. Se tiene que tener mucha higiene en la manipulación de estos pacientes para evitar estos brotes. La neumonía por adenovirus puede ser fatal para estos pacientes. Hablamos de la queratoconjuntivitis epidémica, que son brotes epidémicos de conjuntivitis altamente contagiosa. Se presenta como una conjuntivitis aguda bilateral folicular de presentación unilateral al inicio, asociada a linfadenopatía preauricular, con sintomatología de sensación de cuerpo extraño, dolor periorbital. La evolución clínica va con una queratitis superficial con lesión epitelial, que a los 10 a 15 días produce opacidades subepiteliales, y a los 30 días desaparece la lesión epitelial. Sin embargo, las opacidades subepiteliales pueden llegar a prolongarse hasta por 2 años. Entonces, y puede formarse una membrana conjuntival con edema palpebral que debe diferenciarse de una celulitis orbital o una celulitis preseptal. El diagnóstico es clínico. También se puede hacer ensayo de inmunodetección para un diagnóstico rápido. El tratamiento de sostenes con lubricante, compresas frías. Se pueden utilizar corticosteroides para disminuir sobre todo esta prolongación de las opacidades subepiteliales, siempre recordando las precauciones propias de los corticosteroides en los niños. Se debe evitar el contacto por 2 semanas. Importante el aislamiento en los niños. En conjuntivitis bacteriana, normalmente unos 3 días es suficiente, pero en las virales, 15 días incluso es recomendable porque son altamente contagiosas durante todo este lapso de tiempo. El molusco contagioso es un poxvirus ADN que produce numerosas lesiones umbilicadas que normalmente no producen conjuntivitis, pero pueden hacerlo si es que se rompen y llegan a esparcir sus partículas a la conjuntiva. Normalmente no requieren tratamiento, pero si causan conjuntivitis se pueden incidir estas lesiones y debridar el núcleo. Esto para los niños obviamente requiere el uso de anestesia. Finalmente, las conjuntivitis alérgicas en los niños. Las conjuntivitis alérgicas tienen como síntoma cardinal la comezón. En los niños las más importantes son 3, que son la estacional, la perenne y la vernal, ¿no? Existe también la conjuntivitis atópica, pero es más propia en los adultos. La conjuntivitis estacional y la perenne son reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. La estacional se debe a pólenes estacionales, por lo que se presenta principalmente en la primavera y el otoño, mientras que la perenne se debe a alérgenos ubicuos, ¿no? Ácaros del polvo, caspa de animales, alérgenos que se encuentren, que sean domésticos, que se encuentren en la casa, por lo que pueden producirse durante todo el año. La conjuntivitis vernal
la queratoconjuntivitis vernal. Suele presentarse en varones en las primeras 2 décadas de vida. Produce papilas gigantes en empedrado en la conjuntiva tarsal. Se produce comezón marcada, fotofobia severa y puede producir en la zona del limbo, ya que tiene 2 presentaciones clínicas, una tarsal y una vulvar, y la vulvar presenta en la zona del limbo unos solevantamientos puntiformes que tienen vasculatura al centro, que tienen forma de gelatina, que son blancos, que son los nódulos de Horner y Trantas, que son infiltraciones eosinofílicas y de células epiteliales, y es la forma más grave de estas conjuntivitis alérgicas. Las características comunes de las 3 son el prurito intenso, el lagrimeo, la hiperemia conjuntival, quemosis y las ojeras alérgicas, que son una pigmentación grisácea de los párpados inferiores. Aquí presento 2 imágenes que nos muestran los nódulos de Horner y Trantas en la queratoconjuntivitis vernal. Y el manejo terapéutico de estas conjuntivitis, pues tiene diversos niveles. Inicialmente podemos empezar con medidas generales. A veces se recomienda que si nos hacen la llamada y los síntomas son muy leves, les podemos decir que con higiene, y con lubricante puede ser suficiente. Si en 2, 3 días no cambia el cuadro o el cuadro pues se exacerba, obviamente que vengan a consulta, ¿no? Evitar a los alérgenos, compresas frías, lágrimas artificiales. El nivel 2 es la primera línea de tratamiento, los antihistamínicos tópicos, estabilizadores de mastocitos, antialérgicos, los combinados de lo mismo. El nivel 3, que son casos moderados con AINES tópicos, los antihistamínicos orales. El nivel 4, en casos severos, ya involucrando los corticosteroides sistémicos, inmunomoduladores y una supervisión oftalmológica estricta. Ahora continuamos con algo que se enseña mucho en la práctica de oftalmopediatría con el doctor Villar, que es que los niños, pues, tenemos que dejarlos ser niños, los niños actualmente están muy pegados al celular, nos olvidamos de hacerles caso. Es muy importante que tratar de pasar tiempo y lo mejor sería que ellos estuvieran al aire libre jugando la mayoría del tiempo posible, evitar el estrés, porque está muy asociado el estrés a las conjuntivitis alérgicas, ¿no? Además de que producen dopamina y nos reducen el riesgo de miopía por lo mismo. Hay una charla que nos da constantemente, que es el enfoque psicodinámico de las alergias oculares, basado en varios casos, en el que el manejo del estrés en los niños, cuando el estrés aumenta por casos de la vida de los padres que son transmitidos a los niños, pues estas conjuntivitis se hacen presentes y van a repetición. Para sustentarlo, también les presento este artículo del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz de la Ciudad de México, que presenta un análisis de la interrelación entre alergias y variables psicológicas. Esto nos dice que existe una relación estadísticamente significativa entre la ansiedad, principalmente entre la ansiedad social y el factor de personalidad con el desarrollo de alergias, no siendo estadísticamente significativa la ansiedad general, pero tendiendo a la significancia. Tenemos estas imágenes cortesía del doctor Villar, de un caso que también se fue exacerbando debido a violencia doméstica, que nos produjo una complicación propia de la queratoconjuntivitis vernal, que es la úlcera en escudo, en el que se produce un daño del epitelio corneal. Normalmente se produce en la porción superior del epitelio corneal, y la resolución clínica que se le dio en su última, se puede ver en la última imagen, que tuvo una mejoría de agudeza visual indudable, ¿no? Después tenemos este caso ya de un hidrops que evolucionó, y se puede ver en todo el seguimiento del caso, y lo van a ver durante la práctica del doctor Villar,
que van reincidiendo el caso dependiendo del aumento del estrés del paciente. Una última curiosidad es un artículo que me proporcionó el doctor Villar la semana pasada, que es la amplia relación de las conjuntivitis alérgicas con la sequedad ocular, presentada por el IMO la semana pasada. Se hizo un estudio con el TBUT, que es Tear Breakup Time. Es un aparato como el NIBUT, que nos dice que las alergias por conjuntivitis y el uso de dispositivos electrónicos fueron los dos factores más asociados a enfermedad de ojo seco en niños. Eso es todo, esta es mi bibliografía. Quiero agradecer mucho al doctor Villar y a todos los residentes con los que he estado trabajando en este tiempo que me han enseñado tanto. Muchas gracias. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna acotación? Ok. ¿Bacterianas, doctor? ¿De bacterianas, doctor? En- Tratamiento de la conjuntivitis infecciosa, no de la clamidia. de la clamidia. A ver. ¿De las bacterianas, doctor? Bueno, pues primero queremos felicitar el esfuerzo del doctor, que esto cada día está mejor. Ahora tuvimos más tiempo de interactuar, de estar integrando toda esta información que se ve en la bibliografía, en la práctica privada y los casos clínicos que cada día se tienen que ir sustituyendo las fotografías de los libros con las fotografías clínicas de los casos que tenemos en la tarea diaria. Este es un esfuerzo que, si nosotros lo dejamos, pues desaparece, tiene no trascendencia, y hemos invitado a que estos trabajos cada día estén mejor pulidos, que se vayan haciendo cada día más revisados, y el que vaya a presentar en el futuro una conjuntivitis, conjuntivitis en los niños, se base esto y la vayamos puliendo. Un ejemplo. Aquí nos hablan de los colirios que están indicados en la conjuntivitis bacteriana, y me llama la atención las polimixinas, ¿sí? Yo he visto cómo los pediatras están recetando frecuentemente este medicamento y no sirve para nada absolutamente. Y en las presentaciones futuras quisiéramos aclarar eso, ¿verdad? Para poner realmente lo que sí es efectivo, lo que sí debemos de ponerlo en los tratamientos y lo que debe de ser usado de rutina. Regresando al trabajo y regresando al esfuerzo y regresando a la trascendencia, quisiéramos que el jefe de investigación estuviera en todas estas pláticas, que tengamos un jefe de investigación que no sea 5 minutos al mes, sino sea constantemente presente, que el que se vuelva, el que se quiere involucrar en parte de la investigación, pues que tiene muchos residentes de investigación, tiene poco jefe de investigación. Entonces tenemos que incrementar esto, y si esto se hace como lo que hace el doctor Juan Manuel Jiménez